¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. En el cierre de otra semana donde el dato tal vez más relevante, ¿no?, en el panorama económico y financiero de la Argentina es la estabilidad del circuito financiero local, ¿no? Hemos venido hablando de este tema en las últimas semanas en el sentido de que el dólar, bueno, continúa muy estable, ¿no? Este es un dato realmente muy relevante de la actual coyuntura y además esto se da en un contexto de tasas de interés que tienden ligeramente a bajar. Está claro que niveles muy elevados todavía, ¿no? 70% anual aproximadamente, pero una tasa de interés que comienza otra vez de manera progresiva y muy lenta a buscar niveles más bajos. Y el otro dato que de alguna manera contrasta con el tema dólar, con el tema tasas de interés, es el riesgo país, ¿no es cierto? En este sentido, usted sabe que en las últimas semanas le hemos venido comentando que es el dato a monitorear, porque el riesgo país o riesgo soberano, como se lo refiere habitualmente en la literatura financiera, bueno, al no bajar, lo que está reflejando de alguna manera es que todavía existe una desconfianza profunda, ¿no? Un riesgo soberano por encima de los 900 puntos, esto es lo que indica en cuanto a la posibilidad de que la Argentina vuelva a colocar bonos en los mercados internacionales. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque el dato es que a partir del año 2020, bueno, cuando se termina el programa de asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional, bueno, a partir de ahí la Argentina necesita volver a los mercados, ¿no? Más allá de que pueda refinanciar su pasivo con el fondo, está claro que la necesidad de tener los mercados de capitales internacionales abiertos es un tema central para lo que viene en la Argentina a partir del año próximo. Así que le reitero, calma financiera en términos generales, por lo menos lo que tiene que ver con las lecturas de corto plazo, dólar, tasa de interés y siempre este tema del riesgo país que hay que seguirlo muy de cerca porque lo que en definitiva nos está produciendo es una recuperación sostenida de las cotizaciones de bonos que permitan que ese riesgo país baje. Pero bueno, este es el panorama financiero. En lo que tiene que ver con la economía real hay un par de datos que dio el INDEC que de alguna manera ayudan a seguir esperanzados en lo que tiene que ver con la posibilidad de que la economía haya hecho piso, por lo menos en alguno de los sectores, entre el cierre del año pasado y los primeros meses de este año 2019. Y le comento esto porque seguimos, todos los que estamos mirando permanentemente lo que pasa en la economía argentina, bueno, mirando en detalle los datos de actividad industrial, de actividad de la construcción que publica el INDEC, y bueno, hubo información nueva esta semana que ya compartimos. Y bueno, en principio datos de la actividad industrial, esto es lo que usted tiene en pantalla ahora. Recuerde que veníamos viendo enero y febrero con recuperaciones mes a mes importantes, ¿no? Esto indicaba que en diciembre probablemente la actividad industrial había hecho piso en la Argentina. Después en marzo, un dato que contrasta con esa tendencia, con una caída del 4,6%, y el nuevo dato que da el INDEC durante el mes de abril es que la industria crece 2,3%. ¿Qué está indicando esto? Bueno, le reitero, que existe todavía la posibilidad de que la economía, en algunos de los sectores por lo menos, en este caso la industria, haya hecho piso allá por diciembre y que esté intentando estabilizarse para comenzar una recuperación. Por supuesto que esto sigue siendo prematuro asegurarlo, es decir, no hay pruebas contundentes, pero lo que sí es esperanzador es este elemento en relación a que hasta ahora el dato más bajo de actividad industrial fue en el cierre del año 2018 y a partir de allí la industria está estabilizándose, inclusive con alguna tendencia a la recuperación. ¿Qué pasa en la construcción? Que es el otro dato que dio el INDEC en la semana. Bueno, esto es lo que compartimos ahora, donde veníamos de subas realmente muy importantes, ¿no? En enero y en febrero, 4,9, 8,8%. Siempre recuerdo esto compara enero contra diciembre, febrero contra enero, sin tener en cuenta, por supuesto, los componentes estacionales, ¿no?, que por ahí distorsionan la comparación mes a mes. Y bueno, después el dato de marzo que arrojaba una caída del 3,4% y ahora en abril, bueno, aquí en el caso de la construcción sigue negativo, solo 0,3%, con lo cual, bueno, el dato es menos alentador que en la industria, pero todavía seguimos manteniendo un piso en la actividad de la construcción también durante el mes de diciembre. Como usted ve, información que, a ver, para ser claro, en principio no es contundente, ¿no?, acerca de lo que es la recuperación de la industria de la construcción, pero sí se mantiene, esto es la lectura más esperanzadora, la posibilidad de que efectivamente tanto la industria como la construcción hayan hecho piso allá por el mes de diciembre. Es importante destacar una vez más, como para que usted no se confunda cuando ve otros datos en relación a la actividad de estos dos sectores en otros medios, que no estamos hablando de la comparación interanual, ¿no?, porque uno lo que observa en esta etapa de la economía argentina es mucho énfasis en caídas muy bruscas en la comparación interanual, esto es abril del 2019
contra abril de 2018. Y bueno, la realidad es que ese tipo de lecturas no es correcta cuando uno está buscando analizar si los sectores o la economía en general está intentando salir de la recesión, donde se vuelve mucho más oportuno justamente analizar los datos de esta manera, es decir, mes a mes y sin componentes estacionales. Hasta aquí entonces la apertura del programa con los datos relevantes a nuestro juicio, calma financiera y bueno, todavía datos esperanzadores acerca de lo que es la actividad de la industria y también de la actividad de la construcción. Nosotros ahora hacemos la primera pausa en Mercados y Empresas y después de esa pausa vamos a estar hablando del clúster de energía Mar del Plata. Más de 30 empresas agrupadas en este clúster que tienen como objetivo, bueno, básicamente producir bienes y servicios para atender la demanda de Vaca Muerta en Neuquén y también incluso de la exploración offshore aquí en la costa marplatense. Hablamos de esto después de la siguiente pausa. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en Pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Pava. Les pedís que te avisen cuando llegan a destino y sabes que el mensaje te llega. Con Más Antenas estás más cerca. Más Antenas significan más conexión para tu personal en cualquier momento y en cualquier lugar. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, como les decía en el cierre del bloque previo, bueno, hay un grupo de empresas, más de 30 hasta el momento, que se ha conformado en lo que se ha denominado Clúster de Energía Mar del Plata, para intentar, bueno, generar sinergias y de esa manera, bueno, mejorar la oferta de bienes y servicios para la industria del petróleo y gas. Esto realmente tiene mucha importancia en esta coyuntura, teniendo en cuenta que la Argentina actualmente vive prácticamente una revolución en materia energética, no solamente en lo que tiene que ver con petróleo y gas, sino también con energías de las denominadas no renovables. Pero particularmente en lo que tiene que ver con petróleo y gas, bueno, hemos hablado mucho aquí en Mercados y Empresas en los últimos años del potencial que significa, bueno, los yacimientos de Vaca Muerta en Neuquén para la Argentina, ¿no es cierto? Recuerden en este sentido que la Argentina tiene allí el segundo yacimiento de gas no convencional del mundo y el tercero en materia de reservas petroleras. Esto, por supuesto, puede transformar completamente, ¿no?, la matriz energética de la Argentina, y a esto hay que sumarle, aquí desde Mar del Plata, desde nuestra región particularmente, bueno, la expectativa que despierta el hecho de que se hayan ya licitado varias zonas para lo que es la exploración offshore en la costa marítima marplatense. Realmente, bueno, vale la pena entonces analizar cómo está trabajando este clúster de energía y además, bueno, buscar información acerca del real potencial, ¿no?, que hay en lo que tiene que ver con la producción petrolera en la costa marítima aquí en nuestro distrito. En este sentido, bueno, el punto es que conversamos con Marcelo Guiscardo, que es el líder de este clúster de energía conformado en los primeros meses de este año 2019, que nos explicaba de qué manera está trabajando este grupo de empresas. Mira, el clúster de energía es algo que surgió de tratar de buscar cosas en común para atacar dos frentes. Uno fue Vaca Muerta y la otra fue offshore. Tiene todos los rangos, no solamente las compañías que trabajan en energía directamente, sino las que trabajan
en proveer servicios para esas compañías. Entonces, por ejemplo, tenemos una compañía que hace mamelucos y prendas de trabajo para exportar a Vaca Muerta, para exportar a offshore, para lo que sea. Tenemos empresas de laboratorios donde se pueden hacer, ya están pensando en abrir algo en Neuquén para poder hacer todo lo que es trazabilidad de los químicos que se usan para generar nuevos químicos, para poder dar servicio en el pozo, para poder hacer varias cosas. Después tenemos compañías de software, que tenemos 3 o 4 que están haciendo todos los programas, tanto para la seguridad como para la parte de comunicación, para la parte de información just in time, para cuando están haciendo una operación tener comunicación y empezar a ver de los procesos que hay, qué puede salir bien, qué puede salir mal, tener alarmas, tener este tipo de cosas. Hay 3 o 4 que hay. Hay una empresa que se dedica a proveer agua potable en los barcos en este momento, pero que se dieron cuenta que también la pueden usar para poder tratar el agua que se produce del pozo después de la fractura para poder reutilizarla otra vez. Entonces, algo que han hecho muy bien durante años para los barcos, ahora tienen un campo enorme para hacer en Neuquén con todas estas cosas. Tenemos compañía como la nuestra que ha estado trabajando en Vaca Muerta desde que empezamos, porque realmente la primera venta que tuvimos nosotros hace 15 años fue de unas piletas de fractura para llevar a Neuquén, y que en cierta forma nosotros lo que hacemos acá es tratar de abrir el abanico a todos nuestros clientes de allá, que ya nos conocen hace tanto tiempo, diciendo, mira, acá están estas otras empresas a las que les pueden vender. Y, por ejemplo, ya hemos tenido reuniones en Neuquén con todos nuestros clientes y todos los integrantes del clúster, o casi todos, gente como Bonano, que hace cosas similares a las nuestras en todo lo que es la parte de transporte de los trailers, y que hay gente que dice, bueno, pero ellos podrían competir con ustedes. Y realmente la idea no es preocuparse sobre la competencia, sino preocuparse en dar un buen servicio. Después uno ve quién lo tiene que hacer, cómo se hace, qué sé yo. Tenemos empresas en el puerto, por ejemplo, que están todo lo que es construcción de barcos, como SPI, por ejemplo, en la que también uno podría decir, ellos tienen ingenieros, nosotros tenemos ingenieros, están en construcción, nosotros estamos en construcción, sería como un competidor natural, y sin embargo nos vemos como un complemento natural, porque hay cosas que se pueden hacer en conjunto. Entonces, la idea del clúster es poder expandir la capacidad de todas nuestras compañías usando los recursos comunes para poder darle al usuario un buen producto. Y como decía Marcelo Guiscardo, bueno, hoy componen este clúster Mar del Plata más de 30 empresas, es un clúster en permanente crecimiento. Y bueno, un dato relevante tiene que ver con que lo compone este clúster empresas de distintos sectores, ¿no? En este sentido, Guiscardo lo que decía es que empresas de múltiples rubros pueden ofrecer bienes y servicios tanto en Vaca Muerta como para la exploración offshore aquí en la zona costera de la ciudad de Mar del Plata, con lo cual evidentemente es un ámbito realmente muy interesante en el cual las empresas locales pueden ir sumándose progresivamente. Nos decía además Guiscardo, por ejemplo, que después de esta charla que mantenía con Mercados y Empresas, bueno, estaba a punto de iniciar reuniones con la intención de generar una oferta de servicios de salud desde la ciudad de Mar del Plata para atender, por ejemplo, a distintos ámbitos de producción en Vaca Muerta. Realmente el potencial y el derrame de lo que es el crecimiento de la producción de petróleo y gas en la Argentina es muy importante, así que sugerimos tener atención desde las empresas de distintos sectores de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, hablamos por supuesto de Vaca Muerta, ¿no es cierto? Que es un poco un faro importante en lo que tiene que ver con el futuro de la economía argentina, porque entendemos, bueno, tiene todo el potencial como para transformar la matriz energética y convertir a la Argentina realmente en un país exportador de petróleo, nuevamente una condición que perdió a mediados de la década pasada. Así que sobre el potencial y sobre la actualidad de Vaca Muerta, Marcelo Guiscardo nos comentaba lo siguiente. La razón por la que Vaca Muerta es el faro, como bien decís vos, es que Vaca Muerta nos ha permitido pensar en convertirnos en un país petrolero.
Vaca Muerta, que es la segunda reserva más grande de gas y la tercera más grande de petróleo en el mundo de no convencional, nos da la posibilidad de convertirnos en un país petrolero en el sentido de que ya estamos exportando gas como gas licuado, gas licuado, y a poco tiempo vamos a empezar a exportar o petróleo o productos del petróleo, como puede ser nafta, que ya estamos vendiendo en Estados Unidos, o cosas de ese tipo. Lo que Vaca Muerta tiene puede llegar a ser, si sigue como está haciendo, tan fuerte como el campo. O sea, el campo ha sido desde la creación de Argentina, el motor de la Argentina, porque es lo que más exporta, es lo que más ganancia deja, lo que más genera actividad. Y Vaca Muerta en 5 años podría tener una exportación similar a la del campo. Para eso hay que duplicar la producción de petróleo, ir de 500.000 de barriles a 1 millón de barriles, y hay que duplicar la producción de gas. Ya ahora se está exportando gas. El uso del gas en Argentina siempre ha sido muy bueno, o sea, siempre hemos tenido una muy buena transporte de gas desde el norte, del sur, de oeste a este, y siempre la matriz energética de Argentina ha estado rondando el 60%, que si lo comparás mundialmente es uno de los mejores. Hay otros, pero te quiero decir, para un país como el nuestro es muy buena. Al duplicar el gas no nos da tiempo para usarlo y producir cosas que sería lo mejor para hacer, y tenemos que exportarlo. En este momento, la diferencia de utilización de gas en Argentina entre verano e invierno es 5 veces. O sea, que vos vas a poder exportar gas durante el verano o los meses de verano, pero vas a tener que importar algo de gas durante un tiempo hasta que puedas, tenés que producir 5 veces más, o sea, hasta que puedas llegar ahí. Pero de todas formas, al haber quebrado esa bisagra en importación de gas y exportación de gas, lo que eso hace es que el precio del gas no se rija más por el precio de importación de gas al país, como era el gas de Bolivia, sino que se rige por el precio de exportación de GNL, de gas natural licuado. Eso va a hacer que el precio de gas pase de $5.30 que estaba el año pasado en pozo, ¿no?, a $3. Para el productor no es tan bueno, pero el productor tiene que producir más. Pero para el usuario es espectacular, porque la cuenta de gas que todo el mundo, incluyéndome, protestamos porque es cara, va a tener que bajar, porque el precio del gas va a bajar. ¿En qué plazo, Marcelo? Ya está bajando. Ya ahora cuesta menos el gas en verano que en invierno. Y va a seguir bajando. Y a medida que, digamos, 5 años, va a ser la mitad de lo que es hoy. En 5 años. O sea, eso es lo que te permite ser un país donde uno dice petrolero, pero lo que quiere decir es que produce más energía de la que consume y puede exportar. Y Guiscardo confirmaba, ¿no?, como usted veía anteriormente, bueno, esta realidad importante que hoy representa ya Vaca Muerta y sobre todo el potencial, ¿no?, que puede generar no solamente beneficio en términos de ingreso de dólares al país, también de reducir la salida de dólares por importaciones de energía, pero al mismo tiempo bajar el costo, por ejemplo, del gas para usuarios domiciliarios y también, por supuesto, para las empresas. Pero es interesante ponerle números, ¿no?, a lo que es la realidad de Vaca Muerta, y esto surge, por ejemplo, de datos que tienen que ver con la producción de petróleo y gas en la Argentina en los últimos 12 meses, ¿no? Aquí presentamos esta información, petróleo en principio, datos que difunde mes a mes el Instituto Argentino de Energía General Mosconi, donde se observa la gran divergencia que hay entre lo que es la producción convencional de petróleo
y la no convencional, que es específicamente lo que se está trabajando allí en Vaca Muerta. Mientras la producción de petróleo cae 2% en los últimos 12 meses, la producción de Vaca Muerta crece 42%, aunque como usted ve en pantalla, todavía representa menos del 20% de lo que es la producción convencional. Algo parecido pasa con el gas, ahora usted lo tiene en pantalla. Bueno, en los últimos 12 meses la producción no convencional, allí en la zona de Vaca Muerta, básicamente creció 13%, mientras que lo que tiene que ver con la producción tradicional o convencional cayó también 2%, como en el caso del petróleo. Aquí, como usted ve también, el tema de la producción de gas no convencional representa, digamos, superando al petróleo, más del 50% de lo que es la producción convencional. Realmente hay digamos, una tendencia muy clara en lo que tiene que ver con la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta, que esperemos se sostenga hacia adelante con la intención de cambiar completamente la ecuación energética en la economía argentina. Nos queda un último tramo de la charla con Marcelo Guiscardo, bueno, de QM Equipment, ¿no es cierto? Él es básicamente el propietario de esta firma que opera en el Parque Industrial de la Ciudad de Mar del Plata, líder de este clúster de energía. Y bueno, en el último tramo, por supuesto, hablamos del potencial que él ve en la exploración offshore en la costa de Mar del Plata. ¿Qué se puede esperar de estas tareas que ya están realizando empresas que han participado de las últimas licitaciones que lanzó el Gobierno Nacional? Sobre este tema, Guiscardo nos explicaba lo siguiente. Durante los últimos 2 años y medio a 3 años se han estado haciendo sondas donde un barquito iba y mandaba una señal al piso del mar y después esa señal rebotaba, el barquito pasaba y había 3 kilómetros de megáfono que reciben esa onda y bueno, y eso con un sistema podés deducir el tipo de roca que tenés, si hay algo que pareciera ser petróleo, gas o líquido en algún lado, y con eso se hacen mapas. Esos mapas se pusieron a disposición de las empresas que pagaron para poder licitar en las áreas. Y bueno, las empresas han invertido casi $1.000 millones entre las áreas del sur y las áreas de Mar del Plata. $1.000 millones para poder ver si realmente hay algo. O sea, para que una empresa ponga ese tipo de plata a riesgo, donde nunca se encontró nada, han visto algo muy bueno. Entonces, cuando vos decís los actores que pueden protestar, qué sé yo, en realidad, todo el sondeo que se hizo hace 3 años, y nunca hubo problema durante los últimos 3 años. O sea que si no hubo, ahora va a haber menos, porque ya se hizo. Segundo, estas zonas están a 60, 80, 100, 200, 300 kilómetros de acá. Están en profundidad que va de los 150 metros a los 4.000 metros de profundidad. O sea, que esto afecte a la pesca, por supuesto que no hay forma. En ese sentido, si hay algún malestar pensando que puede haber un impacto a lo que es o la pesca o las playas o cualquier cosa, yo te digo que la posibilidad es muy remota de que algo de eso suceda. Lo que sí te digo, por cierto, es que si se llega a encontrar lo que se está buscando, la cantidad de actividad que va a tener Mar del Plata la va a transformar, porque la cantidad de gente que se necesita capacitada, o sea, cuando vos ves a Mar del Plata, viste, todo el mundo dice, ¿dónde está el desempleo más grande de Argentina? ¿Qué sé yo? Pero yo lo veo al revés. Yo digo, mirá la cantidad de gente preparada que tenemos para ponerla a trabajar. Que eso es lo importante. No los problemas, son las oportunidades. La oportunidad que tiene el offshore es que se dé un vuelco a Mar del Plata para que los hoteles estén llenos, porque está lleno de gente, para que vengan compañías a ponerse acá en Mar del Plata. Hay compañías internacionales como la ExxonMobil, que es la más grande de petróleo del mundo, que no fue a Buenos Aires. El gerente de país está en Neuquén. Pues yo te garantizo que si viene una de estas compañías internacionales y encuentra petróleo, va a estar acá en Mar del Plata, y eso quiere decir que tiene que tener
el edificio corporativo tiene que tener la gente capacitada, tiene que tener todo el sistema de servicio, una plataforma que está a 200 kilómetros acá. Les tenés que llevar todos los días comida, gente, o sea, va a haber trabajo para, suponete, yo de pesca no sé absolutamente nada, pero lo que sí te puedo decir es que he visto muchas veces barcos parados que no tienen laburo. Cualquiera de esos barcos, le haces una conversión, que tenemos unos astilleros fantásticos acá para hacerla, y pueden trabajar allá, para llevar cosas, para llevar gente, para llevar mercadería, para llevar lo que sea. Entonces, yo veo esto como una oportunidad. Yo veo como que esto, si se da, y con todos los resguardos del caso, puede llegar a ser una cosa espectacular para la Argentina y para Mar del Plata. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien. Pásalo bien. Siéntete como en pava. Con EDEA, ahora tenés más tiempo para disfrutar. Saca turno ingresando a edeaweb.com.ar y programa tu atención personalizada. Con turno. Fácil, rápido y seguro. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Juan Antonio Costantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y cambiamos de tema en este tramo de Mercados y Empresas. Dejamos de hablar de la actualidad del clúster de energía aquí en la región de Mar del Plata. Enseguida vamos a estar hablando del cierre de paritarias para mercantiles, para empleados de comercio. Antes, un dato más que tiene que ver con cómo la tecnología sigue transformando el mundo de los negocios, particularmente en este caso al que vamos a hacer referencia en lo que tiene que ver con los servicios financieros. Vamos a compartir a continuación información que nos hace llegar la gente de Banco Macro, que anuncia que ha lanzado algo que es realmente novedoso, ¿no? Aquí en el circuito financiero argentino, un asistente virtual M que está programado para responder y aprender de la interacción con los usuarios. Es básicamente un bot, una inteligencia artificial que va aprendiendo progresivamente, va mejorando el servicio que presta, en este caso, a los clientes de Banco Macro. Y lo que destaca el banco es que este asistente virtual M no busca reemplazar el trato personal, sino complementarlo, estando disponible siempre como primera consulta cuando lo que se busca es una respuesta inmediata. ¿Cómo se vincula el cliente bancario con este asistente virtual? Bueno, hay básicamente dos posibilidades. Una es chatear con M a través del sitio web de Macro, que es www.macro.com.ar, o también vía WhatsApp. Hay que agendar el número y a partir de allí comunicarse con este nuevo asistente virtual. ¿Qué es lo que puede hacerse hoy con M, este asistente? Bueno, este asistente lo que hace actualmente es brindar información sobre productos bancarios, básicamente, y también responde preguntas frecuentes de empresas y clientes individuales acerca de los distintos canales de atención de Banco Macro. Le reitero, sigue la tecnología transformando el mundo de los negocios, particularmente el sistema financiero, que siempre parece hacer punta en este tipo de cuestiones. Ahora sí, entonces, tiempo de hablar del cierre de paritarias para empleados de comercio. Conversamos sobre este tema en la semana con Guillermo Bianchi, secretario gremial del SEC aquí en Mar del Plata.
Se había acordado previamente el porcentual, que era un 30% entre las cámaras representativas del sector y nuestra Federación Argentina de Empleo de Comercio. Aquel anuncio que se hizo alrededor de 20 días, 21 días, recién se concretó la semana pasada. Fueron 2 semanas donde ambas partes y sus asesores económicos y abogados estuvieron trabajando sobre la letra fina, por eso se retrasó el anuncio. Finalmente, el acuerdo, que es mucho más complejo que otros años era un porcentual generalmente en 1 o 2 tramos, esta vez consta de unas sumas fijas que se van a desarrollar bimestralmente hasta septiembre, y en septiembre ya tenemos un incremento importante que nos permite entre septiembre y noviembre alcanzar un 30% estimado, porque hay categorías que es un poco más y categorías que es un poco menos, es un promedio, el 30%. Y por otro lado, lo importante es que tenemos 2 cláusulas de revisión, una pactada para el mes de enero en forma obligatoria, donde las partes asumen la responsabilidad de sentarse a discutir nuevamente el acuerdo salarial, pero una cláusula que en la medida que el índice del precio al consumidor pase el número acordado, las partes antes de enero, si eso ocurre, esperemos que no ocurra, porque un problema de lo más grave que tiene la Argentina justamente es la inflación, las partes se sentarían. Es una paritaria que ha cerrado, pero es una paritaria que hay que ir mirando mes por mes. Bien. Ahora, Guillermo, este acuerdo salarial involucra sumas de carácter remunerativo y otras que no, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo para explicárselo al trabajador y al comerciante? Las primeras sumas, que son bimestrales, tal cual como vos lo decís, tienen carácter no remunerativo. Quiere decir que no lleva descuento de ningún tipo. Tiene, digamos, el no remunerativo, por eso digo que se sentaron los técnicos a hablar. Vos sabés que estaba prohibido justamente por el gobierno, por una norma que había sacado la FIP, que no se podían incorporar sumas no remunerativas al salario. Sin embargo, se buscó una vuelta para que esta vez se pueda incorporar una suma fija que tiene pocos descuentos. Esa suma fija, que es bimestral, mayo-junio, julio-agosto, y en septiembre ya hay una suma más importante, no lleva descuento. Va a figurar en el recibo de sueldo aparte, como un ítem aparte, acuerdo salarial 2019, y esas sumas después tienen una tabla que se termina incorporando lentamente en el mes de septiembre. Lo que sí se acuerda en septiembre es remunerativo. Quiere decir que eso tiene pleno impacto sobre el resto de los ítems de el salario completo. Estoy hablando de antigüedad, vacaciones, horas extras, que también tienen las sumas no remunerativas. Por eso hay que leer en detalle el acuerdo. Las sumas no remunerativas contemplan que sí impactan sobre muchos ítems que tenemos nosotros como trabajadores, entre ellos el presentismo, las horas extras. Pues hay que leerlo detalladamente. Es una suma. Lo que en el fondo el empleador tiene como la posibilidad de una serie de impuestos sociales o contribuciones, como se dice, sociales, son las que no va a pagar por esas cargas. Bien, y 30% en etapas, básicamente así puede resumirse este acuerdo salarial para mercantiles. Bueno, con alguna complejidad, ¿no?, que tiene que ver con que incluye sumas no remunerativas, también otras remunerativas, y este dato que decía Bianchi, bueno, tiene que ver con que el acuerdo incluye una revisión parcial, por lo menos durante el mes de enero, en lo que tiene que ver con la evolución de la recomposición salarial y la marcha de los índices de precios en la economía, básicamente lo que es el comportamiento de la inflación. Pero por supuesto aprovechamos la oportunidad de la visita al Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata para consultar cómo están viendo, ¿no?, el panorama comercial en nuestra ciudad. Sobre este tema, Guillermo Bianchi nos comentaba lo siguiente. Yo creo que uno de los elementos centrales que el gobierno utilizó para intentar combatir la inflación fue deprimir el consumo. A lo largo del tiempo no dio el resultado que el gobierno esperaba. La inflación conspira contra los ingresos fijos y sobre todo contra los trabajadores y en particular con nuestro sector. Todos sabemos que la gente destina sus ingresos al pago de servicios, que tuvieron un gran aumento, a sostener algunos niveles de consumo, por ejemplo, como puede ser si tiene un hijo en una escuela privada, si tiene
una prepaga de salud, intenta sostener hasta el último momento eso y empieza a privarse de temas esenciales que tienen que ver con nuestro rubro. Vestimenta, calzado, entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último está llegando ya a rubros como el alimento, que cuando llega el alimento, que siempre lo decimos, es lo más inelástico de la economía, preocupa. Entonces, ¿cómo empieza comercio? Con una caída en el sector que lo primero que hizo es que no haya crecimiento en el empleo en Mar del Plata. Lo segundo que hizo en el segundo segmento que nosotros evaluamos, por goteo empieza a caer el empleo en Mar del Plata. ¿Qué quiere decir? Que aquel puesto de trabajo que por jubilarse, por buscar otro horizonte, etcétera, no es reemplazado. Después empieza el despido por goteo. El despido por goteo son las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las pequeñas, que empiezan a no resistir su ecuación económica. Allí donde tenían 2 trabajadores queda uno, y allí donde tenía uno se incorpora un familiar y se constituye en un trabajo familiar. Y ahora ya está abarcando a la mediana empresa y a la gran empresa, porque el problema ya no son la pérdida de fuente de trabajo, es la pérdida de comercios. En el último tramo lo que nosotros observamos, desde el 2015 hasta acá, como te venía escribiendo el último segmento, es la caída de grandes empresas de la ciudad de Mar del Plata. Se salvan porque piden procedimiento preventivo de crisis, algunas tienen muchos locales y van achicando locales para mantener los locales de mayores ventas, algunas cierran sucursales en otros lugares de la región y otras cierran definitivamente. Por señalarte el último caso que estamos teniendo, con un gremio hermano que estamos trabajando juntos como es UTEDI, que el tema de la pileta Lafayette. Nosotros claramente vemos como un sector de consumo, que es el cuidado de la salud a través de un gimnasio y de la pileta, empieza a caer y entró en crisis exactamente una pileta que es una referencia en el centro de la ciudad. No solo es producto que por ahí hubo alguna desavenencia en el manejo propio de la empresa, sino que tiene que ver con que la gente se restringe y en este caso ha llegado hasta ese rubro. Para mostrar un ejemplo de cómo una empresa comercial de actividad física que no está a la vista, como esas hay muchísimas empresas que en los últimos tiempos han desaparecido en la ciudad. Mucho tiene que ver la tardanza que tuvo nuestro convenio, el cierre del acuerdo salarial, ya que fue la pregunta inicial, porque hubo mucha tensión entre las partes. El pequeño y mediano comercio se puso muy firme y eso fue lo que retrasó, porque planteaban casi la imposibilidad de pagar cualquier aumento. De ahí es que juntos se fue a conversar con el gobierno nacional para llegar a esta suma no remunerativa que permitió traer dinero al bolsillo del trabajador en forma total, casi sin descuentos, y le permite al empresario poder pagarle al trabajador para que consuma y evitar pagar alguna carga social. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Michels y Francomano. M&F Propiedades. Inmobiliaria y administración de consorcios. 20 años brindando a sus clientes servicio y confianza. Arenales 2388, Mar del Plata. Teléfono 0223 491 6860. Email mifpropiedades@wallcinetics.com.ar. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, y pasamos en este tramo de Mercados y Empresas a hablar del panorama político de cara a las elecciones de este año 2019. Y bueno, en este sentido vamos a estar haciendo referencia a lo que fue el último viernes en la sede de la Universidad Caesio, La Barría, esquina Gascón. Bueno, una charla organizada por la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata con la disertación de la doctora Mariel Fornoni, que es directora de la consultora Management and Fit. Allí tuvimos oportunidad, por supuesto, de conversar con Mariel Fornoni sobre las tendencias de cara a las elecciones presidenciales de este año, así que compartimos a continuación la charla que manteníamos en la tarde del viernes. Bueno, a esta altura se pueden decir dos cosas. Una, seguras, ¿no? Una que no hace, o sea, nunca pasó de estar a menos de una semana del cierre de listas, porque por lo menos de alianzas, las listas cierran el 22, pero las alianzas cierran el 12 y la verdad que todavía no tenemos claro no quiénes son los candidatos, sino quiénes son los partidos que van a conformar, ¿no? Qué internas va a haber, si va a haber internas, si va a haber alianzas. Entonces, la verdad que un nivel de incertidumbre muy alto en función del tiempo que falta, por lo menos para empezar la carrera hacia las primarias. La otra que se puede decir, que la verdad que lo que uno ve con certeza es que hoy la gente está más eligiendo algo para que no gane otra cosa, o sea, un voto negativo más que positivo. Es decir, hoy es muy pequeña la porción de voto duro, firme, realmente convencido con lo que está votando. Yo te diría que el 70% de la gente está votando para que no gane una opción o para que no gane otra o para que no gane ni una ni otra. Esas son las únicas certezas. Y después hay mucha volatilidad, ¿no? En función de que no se sabe quiénes son los candidatos y no se sabe quiénes son los candidatos en los principales espacios. Todavía la verdad que no hay nada cerrado, hay muchos que especulan todavía con que Cristina se puede bajar, con que Macri se puede bajar y la verdad es que bueno, ese es un poco el panorama en el medio de mucha incertidumbre, producto también de la situación económica, ¿no? La verdad que las expectativas en términos de la economía decayeron mucho el último año. Y las preocupaciones por los temas económicos suman, te diría, el 70% de las menciones tienen que ver con temas económicos, fundamentalmente inflación y desempleo, y después, bueno, pobreza, tarifas y otras tantas, pero el gran porcentaje, digamos, de las preocupaciones tienen que ver con los temas económicos. Bien. Ahora, los medios se encargan mucho de, ir suministrando información antes y después de las elecciones provinciales que se dan casi todos los fines de semana. Sí. ¿Esas elecciones provinciales clarifican algo o no son indicador de nada? Mira, lo que uno ve es que en general los oficialismos están fuertes, no así tal vez el oficialismo, el gobierno nacional, que es el que está pasando el peor momento. ¿Por qué? Porque los temas que preocupan son económicos y la responsabilidad de la economía es responsabilidad del gobierno nacional. Eso es lo que entiende la gente. El gobierno también tuvo una política tal vez más democrática, más abierta, ¿no? En términos de la autonomía de las provincias, en términos de sus recursos, y eso hoy hace que las provincias sean prácticamente todas superavitarias y eso fortalece a los gobernadores. Entonces hoy uno ve gobernadores en general con niveles de aprobación muy altos, sea del espacio que sea, o sea, tanto gobernadores o por ejemplo el intendente o el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es de Cambiemos, que tiene más de 60% de aprobación, como Lifchitz en Santa Fe, que tiene 57% de aprobación socialista, o como Schiaretti en Córdoba con 70% de aprobación peronista. Entonces uno ve hoy oficialismos fuertes en general, incluso también muchas intendencias. Entonces, cuando la gente vota y está votando separado del gobierno nacional, separado de la elección nacional, está eligiendo a su gobernador o a su intendente. Eso no quiere decir que el voto pueda venir
de otra manera en términos de lo nacional, porque se está eligiendo cosas diferentes. Entonces, muchas veces, bueno, se dice, sí, el gobierno nacional perdió tal elección. Bueno, hay que ver primero qué diferencia hubo del 2015 ahora, que en muchos casos no la hay. O sea, el gobierno en el 2015 logra ganar 5 provincias, pero bueno, el resto eran provincias de otros signos políticos y eso en general se ha ido respetando. Entonces, pensar que todas las elecciones que se han ido sucediendo hayan sido ganadas por signos distintos al signo político del gobierno nacional no es una lectura tan lineal. Me parece que sí hay otras lecturas en términos de lo que pasa con la economía o con las expectativas y demás, que sí son preocupantes para el gobierno nacional, pero no tanto las elecciones de los gobernadores. Bien, ahora, en las últimas semanas, esta en particular, comenzaron a conocerse algunas encuestas que marcan cierta recuperación del oficialismo, y eso parece venir un poco de la mano de la estabilidad del dólar, por ejemplo. Vos mencionabas el tema económico como el eje, ¿no es cierto?, de la decisión del votante. El dólar, imagino, tiene un lugar central también. Sí, me parece que hay algunas cuestiones que tienen que ver, bueno, con la estabilidad del sector financiero, que de alguna manera impacta necesariamente en la economía real. Y entonces esa estabilidad y que la gente vea que el dólar está quieto, que el riesgo país no sigue subiendo, que eso no es titular de los diarios por lo menos, que el índice de inflación, más allá de que sea alto, parecería tener una tendencia descendente. Bueno, algunos signos de recuperación hacen que, bueno, el gobierno recupere, y me parece que también hay otra cosa, y es que tiene que ver con que la gente necesita tener las expectativas en algún lado. Y había un sector importante de gente que no quería ni que el gobierno reeligiera ni volver hacia atrás con el gobierno anterior, y tenía expectativa de algo nuevo. Y me parece que en esta semana, en estas 2 últimas semanas, también se desinfló un poco esa expectativa de algo nuevo, y la gente tiene que poner las expectativas en algún lado, entonces volvió a mirar nuevamente al gobierno con otros ojos, ¿no? Por último, Mariel, pues ya está empezando casi la charla aquí en la Universidad KS. ¿Miden ustedes el panorama local? Porque el Platense está bastante perdido con respecto a las tendencias de este año. Sí, lo que pasa que también, bueno, depende mucho de cómo se termine cerrando el tema en el orden nacional y en el orden provincial, ¿no? Hoy estamos con un tema todavía no resuelto de colectoras, que hay que ver si no es lo mismo que permitan, digamos, a Vidal jugar con gobernadores, o sea, ser gobernadora de otros candidatos a presidente. Me parece que eso le da un potencial que si no, no lo tiene. Y eso también cambia mucho el panorama de los municipios, ¿no? Entonces me parece que ese es un tema a seguir, ver qué pasa con eso de las colectoras, ver qué pasa con los gobiernos provinciales, quiénes van a ser finalmente los candidatos, si Massa va con el kirchnerismo, Massa va con Vidal, o Massa sigue en Alternativa Federal. Entonces todo eso me parece que va a cambiar un poco. En Mar del Plata, sí, hoy en términos de espacios, Cambiemos está por encima, la suma, digamos, de los candidatos de Cambiemos. Eso sí, los candidatos de peronismo, Massa, Frente para la Victoria, partidos vecinales, van todo por separado. Si eso se uniera, bueno, ahí la cosa es distinta y las sumas están bastante parejas. Bien, el panorama político de cara a las elecciones presidenciales de este año, en la charla que manteníamos este viernes con Mariel Fornoni en este evento organizado por la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata, pasamos ahora a meternos de lleno en el panorama financiero. Bueno, enseguida vamos a estar hablando con Adriana Figliolo desde Mar del Plata Bursátil para contarle qué pasó en la semana en la Bolsa Argentina, pero adelanto que el clima fue positivo en el contexto internacional, básicamente por la posibilidad de que la Reserva Federal vuelva a bajar las tasas de interés. ¿Cómo surgió esto en la semana? Bueno, de declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Fed, que dijo que ese organismo está dispuesto a hacer lo que sea necesario para sostener los niveles de actividad de la economía estadounidense en caso de que la guerra comercial entre China y los Estados Unidos se prolongue. Esto fue interpretado como una posibilidad, efectivamente, de que las tasas de interés no solamente no suban, sino que inclusive puedan bajar. Y esta idea se reforzó el viernes, este viernes en que estamos grabando el programa, cuando se dieron a conocer datos de empleo en los Estados Unidos menos alentadores que los esperados, y además con bajas presiones al alza de los salarios, lo que refuerza la posibilidad de ir a un escenario internacional con tasas de interés más bajas. Bueno, este es el contexto, lo reitero, positivo. Enseguida, después de la siguiente pausa, conversamos con Adriana Figliolo para contarle qué pasó en la semana en la Bolsa Argentina.
Les pedís que te avisen cuando llegan a destino y sabés que el mensaje te llega. Con Más Antenas estás más cerca. Más antenas significan más conexión para tu personal en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Con EDEA, ahora tenés más tiempo para disfrutar. Saca turno ingresando a edeaweb.com.ar y programa tu atención personalizada. Con turno. Fácil, rápido y seguro. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo de mercado y empresas y bueno, como siempre, la charla habitual con Adriana Figliolo desde Mar del Plata Bursátil para analizar un poco qué ha pasado en la semana en la Bolsa Argentina. Bueno, adelantábamos este tema de que el contexto internacional ha estado positivo, los mercados se han recuperado y que las cosas en Argentina en términos financieros, de dólar y de tasa de interés, bueno, se han estabilizado. Así que bueno, en este marco conversamos con Adriana Figliolo. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes. Contanos un poco cómo viste en la semana la bolsa. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, la verdad que fue una buena semana. Se consolidó un poco la suba que ya venía desde la semana anterior en las acciones y bueno, se ve, o sea, afuera un cierto entusiasmo, ¿no? En cuanto a decir, bueno, que están armando, supongo que sería en base a encuestas, o sea, lo ven un poco mejor las cosas, ¿no? De lo que fue, para nosotros creo que lo peor fue el mes de abril en cuanto a todas las perspectivas. Las acciones, yo te digo, se repuntaron, la verdad que esta semana fue bastante buena, lo que sí noto como que le cuesta más retomar es todo el tema de los bonos, ¿no? Sí. Lo veo como que las paridades siguen, por ejemplo, el AO20, que es este que estamos siguiendo siempre, principalmente porque es el más sencillo para explicar, que vence en octubre del 2020, está al 90%. Claro. Y está ahí, 89,5, 90, pero no logra. Es un bono que está dando el 19% en dólares, la TIR anual en dólares. Eso es la desconfianza y miedo a un default. En la medida que pensemos cuáles van a ser el futuro que puede llegar a pasar en cuanto, porque este es un tema político, no va a haber un default si el fondo, o sea, sigue apoyando a Macri, o sea, no va a haber nunca un default de eso. Pero bueno, hoy vos me decís, ¿por qué no repuntan? Y porque sigue toda esa nebulosa gris de que no se sabe o sea, cómo van a ser las elecciones, ¿no? Es un tema político, pero realmente ya tenemos gente que se interesa, porque dice, bueno, ¿qué puede pasar? Que te los renegocien o que los pasen un poco más adelante, bueno. Así que, pero todavía no se le ve la salida al tema de los bonos y siguen teniendo rendimientos de casi el 20%, cosa que es desmedida, ¿no? Y después otro producto que, bueno, las tasas en pesos siguieron bastante bien, o sea, están al nivel del 55% aproximadamente, si bien bajó un poco porque hemos tenido tasas del 60%, como las tasas más altas que hemos visto dentro de las colocaciones estas del ECAP. Y bueno, pero se mantiene al 50 y pico %, 55, 54, o sea, por ahí está. Y bueno, esta semana que comienza, para el público que sea un poco más precavido, puede tener las LETES, que se abre una emisión de LETES, se reabre una que ya había y otra, una nueva, que ya estamos hablando de que vence en enero del 2020. La otra vence antes de las elecciones. Ahí se notan dos partidas totalmente distintas, ¿no? La que vence antes de las elecciones,
más o menos la última vez, todavía no sabemos cuánto va a pagar, pero la experiencia nuestra es que la última vez pagó el 4%, y la larga, la que va después de las elecciones, al 6%. Así que bueno, pensamos que se mantendrán estos parámetros. Pero bueno, esa es una opción corta de colocación de dólares. Sobre todo la que es antes de las elecciones, que te está dando un 4 anual, ¿no? Cuando sabemos que un plazo fijo te puede dar el 1 a lo sumo. Pero bueno, ese sería más o menos el panorama. Bien. Ahora, Adriana, más allá de este panorama, hubo una novedad importante en el circuito bursátil esta semana, que es que comenzaron a operar los futuros de dólar del BIMA, ¿no es cierto? Contanos para cerrar cómo es eso, porque evidentemente es un instrumento que en esta coyuntura de incertidumbre política y macroeconómica le puede servir no solamente a inversores, sino también a empresarios que quieran cubrirse en términos de moneda estadounidense, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, nosotros nos produjo mucha alegría que empezara realmente a operar este mercado de futuros dentro del contexto de BIMA. Nosotros habíamos operado en otro momento a través del ROFEX, pero bueno, esto es como dentro del sistema nuestro del mercado. Y bueno, realmente es un instrumento que es interesante. O sea, la última vez que se operó tanto fue en pleno año electoral. Pero bueno, ahí era distinto porque había también un dólar que era falso, que era el dólar, vamos a decir, el dólar oficial, y vos podías comprar ese contrato futuro. Bueno, tenía un adicional que no solamente lo hacían por cobertura, sino por especulación. Hoy pienso que es un instrumento que le puede servir realmente a alguien que quiera hacer una colocación en pesos y tenga miedo que se le vaya el dólar, o también puede ser principalmente a una empresa que necesita darle certidumbre y hacer un armado de una matriz de costos, ¿no? Está muy claro. Bien, Adriana, te agradecemos mucho esta nueva comunicación. Buen fin de semana y volvemos a hablar desde el lunes. Bueno, nos hablamos, Marcelo, gracias. Conversamos entonces con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil, un cierre de semana positivo en la bolsa con novedades, ¿no? Por un lado, la colocación de letras hasta el próximo martes, una con vencimiento el 27 de septiembre, otra con vencimiento el 17 de enero, y después este tema del dólar futuro, que era un producto realmente muy esperado dentro de lo que es bolsas y mercados de la Argentina. Cerramos finalmente compartiendo como siempre tasas de interés muy altas, las de dólares como siempre, ¿no? Esto lo que refleja es la dificultad que tienen los bonos argentinos para recuperarse de manera sostenida, incluso en un contexto internacional positivo, ¿no? Los temores a las elecciones y a el programa financiero a partir del año 2020. Y después tenemos las tasas en pesos, también en niveles elevados. Esto obviamente, bueno, ha seducido en las últimas semanas y mucho a aquellos que entienden que el dólar debería seguir estable en esta etapa. Bueno, de alguna manera se arriesgan en ese sentido, porque esto es una especulación obviamente, y están tomando tasas por encima del 50% anual. Un panorama financiero como siempre, digamos, con distintos aspectos, ¿no? En el sentido de que las acciones han subido, que el dólar ha estado tranquilo, pero las tasas siguen altas y esto es un elemento que, como decía Adriana, habrá que monitorear hacia adelante. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como siempre, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.